$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola a todos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. Y pues el día de hoy tengo el gusto de presentar a nuestro ponente del día de hoy y de saludarlos a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por formar parte de esta gran comunidad. Bienvenidos a nuestros panelistas, Héctor, doctor Máximo, un gusto saludarlo. Me da mucho gusto verlo. Y pues ya a punto de darle la bienvenida al especialista del día de hoy, al licenciado Óscar Salgado. Y si me permiten solamente agregar que les damos las gracias a todos aquellos que se suman por medio de nuestras redes sociales o por medio del Zoom y que siempre están con nosotros tanto lunes como miércoles para formar parte de esta comunidad y hagamos un trueque. Los saludo a todos con muchísimo gusto y si me permiten, antes de darle la palabra a nuestro especialista del día de hoy, quisiera leer su semblanza y les platico que el licenciado Óscar Salgado Román es supervisor operativo del Departamento de Normativa y Cumplimiento en Grupo Aduanal Pérez Ortiz, estudiante de maestría en Derecho Aduanero y Comercio Exterior en Trade and Law College, con cursos y especializaciones en Administración de Almacenes, Control de Inventarios, Normas Oficiales Mexicanas, Documentación Aduanera Americana, certificaciones también de Conocer, certificación en arancelaria de mercancías de comercio exterior, evaluación de competencias de candidatos con base a los estándares de competencia, docente universitario en CESUN Universidad en materias de especialidad de clasificación arancelaria. También es miembro del Comité de Clasificación Arancelaria del Grupo Aduanal Pérez Ortiz y actual supervisor operativo del Departamento de Normativa y Cumplimiento del mismo Grupo Aduanal. Cuenta con experiencia en clasificación arancelaria, merciología, revisión de mercancías, cumplimiento de NOMS de etiquetado, certificaciones y evaluación de la conformidad, cambios de régimen de mercancías y regularizaciones. También evaluador certificado para Red Conocer, adscrito al Centro Evaluador CE0054 y ya, de Patronato CESUN SC. Y pues muchísimas gracias, Oscar. Me da mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy, pues para hablarnos de un tema que pudiera sonar bastante complejo y que más que nada lo que requiere es profundizar y impulsar a las empresas para que pues puedan dar cumplimiento a estas obligaciones y una de ellas es el cumplir con las normas oficiales mexicanas eh, en la importación. Así que muchísimas gracias por traernos este tema. Estamos dispuestos y muy emocionados de poder escucharte y te platico, el micrófono es tuyo, tienes pues unos 45 minutos 50 para que también podamos dar un espacio a las preguntas y respuestas. Yo te voy a ayudar si quieres a leerlas al final de la sesión o si tú quieres estar interviniendo o leyendo algunas, pues también me dices. Tú marcas la pauta y pues te agradecemos que estés aquí con nosotros. El micrófono es tuyo. Hola, muchas gracias a todos, muchas gracias, me da muchísimo gusto ahora estar también siendo parte de este programa de Hagamos un Trueque, que tantas veces me he unido como oyente, ahora sí que como estudiante también, y qué gusto tener dentro de los panelistas aquí al doctor Máximo Carvajal, a mi maestro Héctor Castro Herrera, tuve la fortuna de que fuera mi maestro en materia. Y también pues agradecer, Elvia, la oportunidad que se me está brindando. Y sí, efectivamente, el tema que hoy vamos a hablar no va tan enfocado a estudiar las normas con precisión, sino como aquellos tips al momento de la importación, de cómo garantizar o si realmente se deben de garantizar en muchos casos estas normas oficiales mexicanas, porque muchas veces tenemos situaciones en las que llega el importador y dice, oye, pues he querido importar este producto y lo quiero traer, pero no puedo. Vamos a revisarlo y se acercan y lo revisamos y pues resulta que ni le aplicaba la norma, ¿no? Entonces son más como tips, son más como posibilidades y alternativas para exentar el cumplimiento en apego de la legalidad y sobre todo pues también cómo cumplirlas correctamente y cuál es el objetivo de cada una de las normas para precisamente poder visualizar si realmente nos corresponde, ¿no? Voy a permitirme compartir pantalla, nada más quisiera saber si se está viendo mi cámara, ¿verdad? Sí, Sí.
Te vemos bien, solamente yo te aviso cuando ya se logre visualizar tu presentación. Ok, déjame- Listo, ahí ya se ve la presentación. Listo, muchísimas gracias. Pues como les comentaba, vamos a hablar sobre normas oficiales mexicanas y su debido cumplimiento en la importación. La definición de la norma oficial mexicana, ustedes lo pueden estar viendo en pantalla, pero tal cual la Ley de la Infraestructura de la Calidad en su artículo cuarto lo define como un reglamento técnico de cumplimiento obligatorio. De ahí deriva el nombre, ¿no? Oficial, de que es oficial su cumplimiento y obligatorio. También se ve marcada la obligatoriedad de el cumplirla. ¿Cómo se consideran las normas oficiales mexicanas? ¿Qué rubros cubren también? Y sobre todo también entender la importancia de la nomenclatura de cómo se estructura. La definición, pues la pueden visualizar, ahí está, pero para empezar vamos a ver un poquito también sobre el temario de qué es lo que vamos a estar viendo dentro de esta plática. Y vamos a empezar con algunas normas fitosanitarias, normas de etiquetado, normas de certificado y alternativas. Quiero que consideren que las normas oficiales mexicanas, existe una norma mexicana que regula la estructura y la creación de estas normas oficiales, pero para identificarlas plenamente a qué sector o a qué campo van dirigido, podemos visualizar en la nomenclatura. Vamos a encontrar las primeras tres letras NOM, norma oficial mexicana, el número de norma expedida y la autoridad certificadora, que en este caso es Semarnat 2017, hablando de la fitosanitaria, y el año en que es publicado el anteproyecto de norma o incluso el año de publicación de la norma, depende del mes en el que se publique. Vamos a hablar un poquito de esta norma para empezar, la fitosanitaria, que a lo mejor por nombre no les suena mucho, pero creo que ahorita que hablemos o profundicemos en ella van a entender o van a identificarla plenamente. Es la famosa norma oficial mexicana que regula el marcado y el cumplimiento del embalaje de madera y el marcado que debe de ostentar cuando se sujeta a un tratamiento de fumigación. Y pues la norma oficial mexicana 144 Semarnat nos establece las especificaciones de las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías y sus especificaciones técnicas y el uso de la marca reconocida internacionalmente para acreditar la aplicación de dichas normas fitosanitarias. Muchas veces pensamos que porque trae embalaje de madera tiene que traer el sello. Muchas veces pensamos que, es que trae embalaje de madera y me dijo mi agente aduanal o me dijeron desde la bodega en el lado extranjero o en el aeropuerto o en el previo en el puerto que no viene tratada la madera. Hay que revisar los casos, no hay que no nos gane el impulso ni tampoco que nos gane el miedo a la primera. Hay que revisar la norma, siempre hay que tener ese tiempo y dedicación para ver el objetivo y campo de aplicación muy importante en cada norma. Y precisamente dentro de los numerales de la norma vamos a encontrar las excepciones, en qué casos se aplica y en qué casos no. Entonces aquí me voy a enfocar mucho en esta plática dentro de las excepciones de las normas oficiales mexicanas. En este caso, hablando de esta norma, te dice que la excepción dice, quedan exceptuados del cumplimiento de la presente norma el embalaje de madera siguiente. Los fabricados en su totalidad de material de madera sometido a procesamiento, como el contrachapado, los tableros de partículas, los tableros de hojuelas orientadas o las hojas de chapa que se han producido utilizando pegamento, calor o presión o con una combinación de los mismos. En este caso vemos dos embalajes del lado derecho. En la parte superior vemos un embalaje que no ostenta el marcado internacional reconocido. ¿Por qué? Porque a simple vista podemos apreciar que las hojas y las paredes son tableros de hojuelas orientadas, tableros de madera y en los tacones o en la parte de lo que es la tarima son hojas de madera contrachapada. Por lo tanto, pues evidentemente este embalaje durante su proceso de fabricación y de la materia prima para la fabricación de este embalaje sí proviene de madera, no deja de ser madera, pero al recibir un tratamiento y no contar con madera sólida como tal dentro de su fabricación, se exime del cumplimiento de la norma. Y muchas veces ha pasado que dicen, ay, se me retrasó el embarque porque no traía sello a la madera y que tuve que hacer, pero pues, realmente hay que revisar bien la norma. Caso diferente en el embalaje que aparece en la parte derecha inferior, vemos que sí ostenta el marcado sobre la hoja del tablero de madera, de hojuelas de madera, pero ¿por qué?
Si se dan cuenta, en sus laterales y el pallet sí viene construido de madera sólida, sí son barrotes de madera. Por lo tanto, pues sí tiene que existir una fumigación de ese embalaje para ostentar el marcado internacional y se debe de cumplir a lo dispuesto en esta norma 144 de Semarnat. Hay otras excepciones. Aquí, en este caso, de manera muy rápida, vamos a ver el acerrín, la viruta y la lana de madera. Y pongo algunos ejemplos. En la imagen del lado derecho, el inferior, vemos que viene una tacita como con galletas y vienen en su cajita. Finalmente forman parte de un embalaje. Entonces te dice que cuando formen parte del embalaje, pues no necesitan cumplir con lo dispuesto en esta norma, el acerrín, la viruta y la lana de madera. Otro caso, las barricas o barriles de madera que hayan sido sometidos a calor durante su fabricación y que transporten bebidas alcohólicas. Hay que revisar bien los casos de excepciones y hay que tener los elementos. No nada más por decir, es un barril de madera, ya no estoy obligado al cumplimiento de la norma, ¿no? Sino que hay que ver que sí cumplimos con todo lo dispuesto en cada texto, en cada apartado, para poder exceptuar ese cumplimiento. Si no estamos seguros o todavía no cumplimos todos los criterios, mi recomendación y la sugerencia es no traten de encajar algo en donde no va. Aquí nos habla claramente que las barricas o barriles de madera que hayan sido sometidos a calor durante su fabricación y que transporten bebidas alcohólicas. En el inciso D nos habla de cajas, estuches, recipientes o contenedores de madera procesada de conformidad con el inciso A de este numeral de tal forma que queden libres de plagas presentados con los artículos a los que estén destinados. Nos hace referencia al inciso A, que se habla de maderas contrachapadas y tratadas durante su fabricación mediante procesos de calor y presión y temperatura, ¿no? Entonces, si tenemos embalajes que fueron fabricados con lo dispuesto en lo que establece el inciso A y acompañan un producto final, el cumplimiento de esta norma o este marcado de reconocimiento internacional no está obligado a presentarse. ¿Por qué? Porque específicamente nos lo define la norma dentro de los incisos de sus excepciones. Vamos a ver otro caso, del inciso E. Fabricados completamente con madera de 6 milímetros o menos de espesor. Pongo unos ejemplos en la parte inferior donde se ven estos como separadores. Supongamos que traen algún producto que sus separadores o embalaje está fabricado en madera con un espesor inferior a 6 milímetros y su finalidad es únicamente separar, mantener durante el embalaje la protección. Tampoco van a estar obligados al cumplimiento. Es una madera de inferior a 6 milímetros, entonces pues no estoy obligado al cumplimiento. La misma norma me lo define. Los componentes de madera unidos de manera permanente a vehículos de transporte y contenedores. Este caso es muy común que lo veamos cuando se transportan mercancías como vidrios, placas de mármol, hojas de granito, que traen una raca como de madera. Pongo ahí un ejemplo de una camioneta con una raca roja de madera y que es muy común que las encontremos. Y queda la duda a veces, esa vertiente de, oye, pero es que trae una raca que acompaña o que viene fijada al automóvil o a la camioneta y debe de cumplir con la norma, es un camión de redilas y trae madera, o sea, ¿qué pasa? Entonces aquí la misma norma te lo aclara y muchas de las veces no lo volteamos a ver. Y este caso que viene es uno de los casos que creo que es de mayor relevancia e importancia, porque sí nos han tocado observaciones por parte de la autoridad y también pues nos ha tocado aplicarlo cuando se cuenta con los elementos. Y en el inciso G nos habla de la madera utilizada como estiba de un cargamento de madera, siempre y cuando sea cortada de la misma especie y calidad y que cumple con los mismos requisitos fitosanitarios de dicho cargamento. Es decir, yo compré un bulto de barrotes de madera de 4x2 y al momento de que lo ataron, le pusieron del mismo tipo de madera, del mismo lote de fumigación, otros tramos de madera para hacer la separación y pudiera manipularlos el montacargas. Y vienen acompañando y puedo comprobar técnicamente que es el mismo tipo de madera y que se sometió al mismo proceso de tratamiento, en este caso tampoco estoy obligado al cumplimiento. Hay casos en los que le ponen algunos tipos de maderas diferentes por ser más económicas o porque se trata de otro tipo de tacones especializados para fijarlos este tipo de maderas y que sí traen el sello.
Pero ese es un tip muy importante. Si es del mismo tipo de madera, se encuentra cortado de la misma especie, se sometió a los mismos procesos y tratamientos, no está obligado al cumplimiento de la NOM. Pero bien importante en todos los casos, hay que tener los elementos y no solamente dejarlo como que a libre criterio. Vamos a hablar un poquito de normas de etiquetado. Son una infinidad las normas de etiquetado de información comercial. En este caso estoy tocando normas de las que más común salen a relucir en las fracciones arancelarias de la operación día con día. Hay algunas muy específicas, hay algunas que no. No vamos a hablar de todas, pero estoy seguro que se van a llevar algunos tips que a ustedes les va a permitir interpretar y analizar las normas y darse cuenta de muchas excepciones o del debido cumplimiento del proceso a seguir. Hay que recordar que las normas oficiales mexicanas de etiquetado de información comercial pues tienen como objetivo el garantizar que el consumidor no se orienta al error y que esté plenamente seguro del producto que va a adquirir, no inducirlo a la equivocación y sobre todo aclarar quién es el responsable de introducir ese producto al país. Vamos a poner un ejemplo muy claro de, digamos, la NOM 141, que regularmente lo encontramos en el tema de cosméticos. Muchas veces el cosmético, pues cuando lo compramos y no cumplió con las formalidades, pues pudiera tener alguna reacción alérgica en el usuario y no hay información que me advierta o me declare eso, ¿no? Sin embargo, cuando se está cumpliendo con la formalidad y el cumplimiento de la norma 141 etiquetado de este tipo de productos, si el producto dijera, este producto es hipoalergénico y también trae la declaración del lote, y resulta que al momento de que yo lo estoy utilizando me provoca una reacción alérgica, precisamente por medio de la norma de etiquetado de información comercial, yo puedo levantar una queja o puedo levantar la mano y decir, oye, este producto está mintiendo, dice que es hipoalergénico y sí me está provocando una reacción alérgica y adicional, puedo saber quién fue el responsable de la introducción o de la fabricación de ese producto en territorio nacional para prevenir riesgos. Ahorita vamos a tocar más a fondo esa norma. La NOM 050 nos dice dentro de sus excepciones, bueno, quedamos que nos vamos a enfocar mucho al tema de las excepciones cuando no aplica. En este caso, en el campo de aplicación te dicen en el numeral 2.2, la presente norma oficial mexicana no aplica a, y te habla de algunos incisos y te dice productos que estén sujetos a disposiciones de información comercial contenidas en normas oficiales mexicanas específicas o en alguna otra reglamentación vigente. Nos va a tocar que a veces al momento de clasificar una mercancía le aplican dos normas, pero por las condiciones, digamos una fracción muy común o una residual, donde la vamos a encontrar en este caso, 84, 79, 89, 99. Ahí se clasifican por reglas de clasificación los compactadores de basura y te vienen dos normas, la NOM 050 y la NOM 024. Pero las acotaciones estás en la aclaración. Si es de funcionamiento eléctrico, lo vas a etiquetar conforme a la NOM 024. Si es de funcionamiento mecánico y no lleva incorporación eléctrica, pues lo vas a etiquetar con la 050. También aquí nos habla en el inciso B, los productos a granel. Ahorita vamos a desmenuzar un poquito esto. A un costado les pongo el oficio de Dirección General de Normas que ha emitido sobre resoluciones y campo de aplicación y criterios que forman parte vinculante para citarlos al momento de que nosotros queramos exceptuar una norma por lo dispuesto en este tipo de oficios que tienen una validez legal, que tienen un carácter vinculante y que están emitidos por Dirección General de Normas y que desde luego pues su aplicación es válida. Entonces, los estoy citando en un costado, ahorita los vamos a ver un poquito más a detalle. Los animales vivos pues evidentemente no se encuentran sujetos al cumplimiento. Nos habla también de los libros, revistas y fascículos y las publicaciones periódicas en cualquier presentación, incluyendo los de manera enunciativa y no limitativa, discos magnéticos y compactos, cintas y artículos análogos, estampas de álbumes, software, fonogramas, videogramas, audiocassettes, videocassettes, entre otros. Aquí vemos en el E, las partes de repuesto o refacciones que son adquiridas mediante catálogos identificadas con un número de parte o código atendiendo su marca y modelo destinadas únicamente para dar servicio o reparar productos. También existe un oficio de Dirección General de Normas donde nos especifica
cuáles son las consideraciones y en qué caso se va a aplicar la resolución y en qué casos no. Y también te dice los demás productos que determine la autoridad competente conforme a sus atribuciones. Y existe otro oficio que te habla, por ejemplo, el del consumidor final y te dice, si yo lo voy a importar para mi propio uso, y no lo voy a vender, estoy obligado no al cumplimiento. Ahora, si yo lo voy a importar de manera definitiva, pues evidentemente estoy obligado al cumplimiento de la norma oficial mexicana, pero si lo voy a incorporar en un producto que yo fabrico y lo voy a ensamblar y no voy a vender ese producto que estoy importando, sino un producto terminado y esa pieza que estoy importando sujeta a normas se va a incorporar, pues también nos los aclara este oficio. Hay que recordar que las normas oficiales mexicanas y las demás regulaciones y restricciones siempre van a partir desde una correcta clasificación arancelaria. La fracción arancelaria es lo que nos va a dictaminar las regulaciones y restricciones no arancelarias a aplicar. Esto conforme a lo dispuesto al artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior y en el 26 de la Ley de Comercio Exterior también nos habla sobre la obligatoriedad o la forma de presentación y comprobación del cumplimiento de estas normas. No porque la fracción esté regulada por una norma quiere decir que específicamente la aplica. Y aquí vemos del lado izquierdo el primer oficio cuando hablábamos de productos a granel. Hay un compendio de oficios y de criterios normativos que ha expedido Dirección General de Normas, igual quienes tienen acceso a sistemas, por ejemplo, como de Karen, y que a través de Karen pudieran hacer la visualización de estos criterios, pues también vale la pena hacer una compilación. Igual están muchos disponibles a través de Internet. Está también el portal de SNICE y recientemente se acaba de lanzar ahí una publicación sobre un nuevo sistema integral de la infraestructura de la calidad, me parece que así lo denominaron, donde se puede consultar precisamente el catálogo de normas y posiblemente ahí en cualquier momento ya nos agreguen todos estos oficios de carácter vinculativo para el correcto cumplimiento y aplicación de las normas. Aquí vemos en este oficio que nos habla en el segundo párrafo. Por lo anterior, es claro en señalar que el campo de aplicación de la NOM 050 SCFI 2004 son los productos destinados al consumidor final y que sin lugar a dudas están excluidos de dicho campo de aplicación los productos a granel. Vamos a ponernos en contexto mientras leen el resto del oficio. Por favor, váyanlo leyendo. Digamos que yo soy una tienda de venta al por menor o que vendo productos a granel de la manera como lo ejemplifico en esta imagen que me encontré por internet, donde yo importo mis tornillos que pongo en esas bandejas en Gaylords, en cajas, los compro por kilos, pero yo no los voy a vender de esa manera. Mi intención como comercializador es venderlos a granel y que cada persona sepa específicamente por medio de una etiqueta que yo muestre en la gaveta las especificaciones técnicas. Entonces, una persona segura que sabe lo que va a buscar y que puede palpar el producto, tocar y apreciar, pues no requiere que le etiquete esa mercancía, entonces aquí me lo excluyen. Y aquí se menciona muy claro, ¿no? Todo lo que sea para procesos de venta a granel no está sujeto al cumplimiento de la norma. Y para entender de procesos a granel existe la definición, otra cosa muy importante. Para la aplicación de cada norma, nunca hay que pasar por alto las definiciones contempladas en cada una de ellas. Entonces te dice que la definición de productos a granel prácticamente es lo que dispone el numeral 2 de este oficio, que dice, se consideran productos a granel los productos susceptibles de ser pesados, contados o medidas en presencia del consumidor. Así es el criterio. Vamos a pasar a otro. Acá viene el oficio de sección de la NOM de partes de repuesto o refacciones. Y te dice que las partes de repuesto o refacciones que son adquiridas mediante catálogos e identificadas con número de parte o código atendiendo a su marca y modelo destinadas únicamente para dar servicio o reparar productos no están obligados al cumplimiento de la NOM 050. En este caso les pongo ejemplo de refacciones o partes para impresora clasificados dentro de la partida 8443 en los 90 ya como partes, pues te marca que está la NOM ahí presente, ¿no? El cumplimiento. Sin embargo, si yo soy una empresa
que se dedica a rentar copiadoras, que no vendo copiadoras, no vendo refacciones, únicamente las rento a oficinas y evidentemente para darles mantenimiento yo a ese equipo que tengo en renta, tengo que tener partes de refacciones para poder garantizar el correcto funcionamiento de cada una de esas máquinas. Pues yo puedo citar este oficio y exentar el cumplimiento de la NOM, lo cual me ahorra a mí o me representa un gasto menos porque no estoy obligado, pero les quiero pedir aquí que tengan mucho cuidado, porque si hemos tenido observaciones y puede salir por ahí el caso que la autoridad diga, a ver, tú dices que no vendes copiadoras, tú dices que las rentas, muéstrame tu constancia de situación fiscal. Entonces, renta de equipo de impresión y todo, pero si en algún momento se mencionara como venta de refacciones para máquinas copiadoras, si se pudiera interpretar en apego estricto a tus ingresos que sí estás vendiendo estas partes, entonces sí pudieras tener la observación, pudieras causar una retención de mercancía hasta garantizar el debido cumplimiento. Por eso aquí les pongo al pie de esta planilla. Recomendación, no utilizar este criterio si la actividad también es la comercialización de los productos. Oficio de extensión de la NOM 050 destinadas a consumidor final. Este oficio, dentro de sus diversos em, interpretaciones o usos citados, pues nos especifica muy precisamente en qué casos y en qué casos sí y en qué casos no voy a estar sujeto al cumplimiento de dicha norma oficial mexicana. La NOM 050, pues se entiende o llamada como la madre de las normas, que prácticamente muchas las referencian dentro del numeral de referencias de otras normas. Vemos que tiene estas excepciones y te dice, no están destinados al consumidor final la materia prima, insumos que son utilizados para procesos productivos de transformación, los productos que son utilizados como complemento a la presentación final del producto para traslado, transportación, acondicionamiento y empaque. Insumos para pruebas de laboratorio, fines de investigación o estudio o que se incorporan a otros productos finales. Por ejemplo, y de aquí de manera muy precisa te cito unos ejemplos. Ganchos de plástico para traslado de prendas de vestir, cajas de cartón como envoltura, boquillas para envases de desodorantes, mangos de rastrillos, rollos de etiquetas para productos finales, sobres e impresos cuando se incorporen a la caja que contendrá un calzado. Entonces aquí pongo unos ejemplos. Del lado derecho vemos donde aparece este fleje, este cinta amarilla, esos esquineros de plástico muy común durante el traslado de las mercancías que pues pudiera pensar 3926, 90, 99, 99, ¿no? Como una manufactura, posiblemente 3923, depende del análisis y el criterio. Pero en la 3926 me va a pedir el cumplimiento de la NOM 050 y así a simple vista no lo puedo exceptuar por una acotación. Pero en apego a este oficio, si yo puedo comprobar de una manera técnica, tengo las condiciones para comprobar que no lo voy a comercializar y que lo ocupo como un producto destinado a embalar mi mercancía para la exportación o para la venta o como sea, pues evidentemente no tengo que cumplirlo. A lo mismo pasa con las etiquetas. Si yo estoy importando las etiquetas que le voy a pegar a mi producto final para que el producto pues tenga la información requerida, pues no tengo que cumplir con el etiquetado de información comercial. Lo mismo pasa con estas cajas que pues yo las mandé a traer como cartonajes plegables para empacar. No sé, yo me dedico a vender corbatas posiblemente y importo estas cajas del extranjero y estoy sujeto o obligado al cumplimiento de la NOM, pero puedo citar este oficio y como no las voy a destinar como tal a la venta, sino que van a ser mi caja para poner mi producto final, pues no está obligado al cumplimiento de la norma. Aquí tenemos la NOM 024, información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. Ya vamos a pasar a otra norma. Hay que, hay que entender y hay que considerar que ahorita vamos a ver las excepciones por criterios normativos, las excepciones por campos de aplicación
las excepciones por reglas de Secretaría de Economía y algunos otros medios alternativos para garantizar el cumplimiento o para exceptuarlos en apego legal. En este caso, la NOM 024 es aquella norma que vamos a encontrar, pues que viene de información comercial, ¿eh? Es de información comercial en muchos de los productos eléctricos, ventiladores, productos eléctricos, equipos de cocina eléctricos, que viene ahí identificado quién lo importó, quién es el responsable, la marca, la garantía y lo demás. También aquí en el objetivo te dice que esta norma tiene por objeto establecer los requisitos de la información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles. Y ojo, lo pongo en negritas, destinados al consumidor final cuando estos se comercialicen en territorio de los Estados Unidos mexicanos, y vemos el campo de aplicación y nos dice que esta norma oficial mexicana es aplicable a los productos nuevos, reconstruidos, usados o de segunda mano, así como los repuestos, accesorios y consumibles que se comercialicen en el territorio de los Estados Unidos mexicanos. Los repuestos de accesorios y consumibles internos y externos de productos electrónicos y electrodomésticos que estén destinados para expenderse a granel o para efectos de reposición dentro de la garantía que no requieren el instructivo de garantía ni información comercial que se refiere a esta norma mexicana. Eh, y nos habla de otras cosas como los empaques instructivos y garantías de los productos electrónicos considerados como reconstruidos, usados o de segunda mano, que no les es aplicable la NOM 017. Pero nos vamos a ir a las excepciones. Dice, para los efectos de esta norma oficial mexicana, los equipos altamente especializados que no se expendan al público directamente y cuya comercialización no está destinada al uso doméstico, sino para fines especiales, de acuerdo a las necesidades expresadas en un contrato, donde se incluya la información comercial, garantía de instalación, tampoco requieren de instructivos, etiquetas ni de advertencias por ser instalado por personal técnico especializado del proveedor. Si un producto por reglas de clasificación se sujeta a una fracción donde deba de estar regulado por la NOM 024, pero es un producto que evidentemente no es de uso doméstico y que requiere de una especialización técnica especializada por parte del proveedor y está plasmado en un contrato, también puede exceptuar esta norma. Y aquí vemos el oficio donde te habla qué es lo que se entiende por destinados al consumidor final y te dice que es quien adquiere los bienes, productos, servicios y no se considera consumidor final, quien almacena, utiliza o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos a procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros. Aquí en consumidor nos dice algo bien importante, similar a lo que vimos ahorita en la NOM 050, que cuando se trate de un producto que tú vas a integrar en tu proceso productivo para la fabricación de un bien, pues tampoco vas a estar obligado porque no existe la relevancia. ¿Cómo lo voy a etiquetar si yo sé evidentemente lo que estoy comprando? Y ojo, no necesariamente tienes que ser, por ejemplo, una empresa IMEX, una empresa con programa PROSEC, siempre y cuando pues tú pudieras tener los medios para garantizar que evidentemente esa mercancía que tú vas a importar, en caso de algún requerimiento por parte de la autoridad, tú tienes esos elementos y decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a comercializar, yo no vendo estas piezas, yo las incorporo en un bien, en otro producto y esto solamente es materia prima para mí. Aquí ahorita está el oficio plasmado, pero más adelante, aquí justamente les pongo un ejemplo. Se importan resistencias calentadoras clasificadas en la fracción arancelaria 8516-8004. Resistencias calentadoras. En régimen definitivo por una empresa que se dedica a la fabricación de pistolas de silicón caliente para la venta en mercado nacional. No es IMEX, no les va a exportar. Es una empresa local que por alguna razón empezó a fabricar estas pistolas de silicón. Ellos son una marca nacional, orgullosamente mexicana, hecha en México. No las exportan todavía, no son una empresa IMEX y están importando todo de manera definitiva. Y por lo tanto, en la aplicación del criterio no les es aplicable esta norma. ¿Por qué? Vemos la fracción arancelaria 8516-8004 y vemos los tres nicos que se encuentran contenidos en esta fracción.
vemos que la cotación de esta fracción dice NOMS de la fracción tal, norma oficial mexicana 024 CFI 2004. Pero del lado derecho les pongo un ejemplo y tengo un diagrama y tengo mis planos o mis instructivos para el ensamble de este producto y puedo demostrar que esta resistencia calentadora que yo estoy importando, evidentemente la voy a importar en un producto terminado que dentro del plano de fabricación puedo demostrar que se va a incorporar efectivamente y que yo no me dedico a vender refacciones, sino que yo vendo pistolas de silicón caliente, pues no tengo que cumplir con el etiquetado, o sea, cuál sería la relevancia o por qué tendría que hacer ese gasto innecesario o preocuparme por ello, si existe un criterio con carácter vinculativo que me está exceptuando el cumplimiento de la misma norma. Ya vimos las excepciones por criterios normativos, ahorita los vamos a ver por acotaciones. Pero en este momento vamos a entrar también por las excepciones de campo de aplicación. En este caso vemos la NOM 004, Secretaría de Economía 2021, que es la información comercial de productos textiles, que recientemente se modificó, ¿no? Antes era SCFI 2006, me parece la nomenclatura, hace un par de años se modifica y queda de esa manera. Y nos habla del objetivo y campo de aplicación. Dice que la presente norma oficial mexicana establece la información comercial en los productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios y ropa de casa. La información comercial que se refiere a la presente norma es aplicable a productos textiles y bla, bla, bla. Me voy a brincar un poquito para irnos ahora sí que a lo sustancial. Dice, esta norma oficial mexicana no aplica a cobertores eléctricos, pañales desechables, toallas sanitarias, hisopos, toallitas húmedas, cubrebocas quirúrgicos, prendas de vestir desechables, juguetes confeccionados con materias textiles, disfraces, muebles, extensibles de reloj de materia textil, cordones textiles, correas y correas portagafete de materia textil, portagafetes, escudos, parches, banderas, sierras o cremalleras, botones y hebillas forradas de materia textil, paños, guantes para retirar fuentes del horno, estuches para maquillaje, fibras de limpieza desechables y los destinados a utilizarse como envase o embalaje, además de insumos industriales que se destinan a la fabricación de bienes, así como aquellos que no se destinen al consumidor final, tales como fibras o filamentos de hilos hilados, telas tejidas y no tejidas, pasamanería, trapos mutilados o picados, recortes de tela que se empleen en la fabricación industrial de los productos objeto de esta norma y a textiles técnicos que se utilizan en otras industrias, tales como filtros, cintas adhesivas con base textil, sujetadores mecánicos, borlas, estopa, discos abrasivos o bien se encuentra regulado su información comercial por otra norma oficial mexicana específica. Cuando encontremos palabras que nos suenen muy poco o que no sean de un léxico habitual y que las leamos dentro de la norma, vale mucho la pena irse a las definiciones de la norma, por ejemplo, el término de pasamanería. ¿A qué hace referencia pasamanería? A lo mejor y ahí está mi excepción. Y como nada más leí el campo de aplicación, pues digo, no, no, entonces sí le tengo que aplicar a mi producto, pero si vas a leer pasamanería te da la definición de lo que se entiende para efectos de la aplicación de esta norma, lo que se entiende como pasamanería. Y ahí pudiera estar la clave para poder aceptar la norma. Y aquí vemos las excepciones plasmadas de una manera gráfica, vemos los hisopos, vemos los cubrebocas, vemos los hilos, vemos cintas textiles, vemos los cordones portagafete, vemos los paños de limpieza, vemos las fibras de materias textiles, cordones, toallas sanitarias de materia textil y ropa desechable, de manera muy gráfica. A veces nosotros no volteamos a ver el campo de aplicación y ahí está. Incluso me ha tocado que esas fibras con las que lavan los trastes, esas que aparecen en color amarillo, rojo y azul, están etiquetadas. Sí me ha tocado verlas que se están comercializando etiquetadas y digo, pues bueno, o sea, ¿cuánto no le costó al importador realizar ese proceso de etiquetado por desconocimiento o por no haber revisado la norma a detalle? Y las normas, pues para eso están, no están para que se las aprendan, están para consultarse, al igual que las leyes, estén consultándolas. Cada caso es específico y pues esos son uno de los ejemplos para exentar por campo de aplicación de la norma. En este caso también vemos, vamos a ver aquí diferentes criterios.
Vamos a ver este supuesto del cable de fibra óptica, ahorita que está muy relevante en temas de telecomunicaciones el uso de fibra óptica. Vemos las fracciones arancelarias que le corresponderían a cada uno de los productos descritos del lado izquierdo. Vemos el hilo de aramida de alta tenacidad, vemos los conectores de fibra óptica y vemos el adhesivo para fijación de conectores. Si estos productos se destinan como insumos industriales a la fabricación de otros productos, tampoco debo de cumplir con el etiquetado de la NOM 004 porque se destina como insumo industrial para la fabricación de bienes. Tampoco el de la 050, ya lo vimos. Entonces aquí estamos mezclando una excepción de normas por incorporarse a productos finales y así se define dentro de la norma. O sea, tenemos los elementos y los oficios de carácter vinculativo que nos lo permiten. Entonces aquí vemos este cable que se los pongo de ejemplo en la parte inferior derecha, donde vemos que viene el aislante plástico y después viene este hilado de aramidas, es el hilo de aramidas de alta tenacidad. Después vemos estos cables y al final se les incorpora un conector, como se ve en la parte superior el ensamble, ¿no? Entonces, si se incorporan estos tres productos, y el adhesivo se utiliza para fijar los conectores, pues se va a incorporar finalmente a nuestro producto final. Entonces, con toda certeza, pudiéramos hacer el análisis, armar nuestros elementos técnicos y poder decir tengo la manera de comprobar que se va a incorporar en mi producto final. Es un insumo para la fabricación de bienes, entonces puedo citar los oficios anteriormente comentados y exentar el cumplimiento. No obstante, vale la pena aquí mencionarles que si se tratara a lo mejor de un limpiador para que una vez concluido el proceso de fabricación, yo le rocío algún limpiador o algún agente de limpieza para quitar esas impurezas en la superficie, yo tendría la duda si realmente se pudiera entender como un insumo porque no va incorporado, lo estás utilizando como un consumible a final de cuentas para concluir tu proceso productivo, pero no va ensamblado ni es un insumo para la fabricación, es un consumible. La importancia de las definiciones de las normas. Cuando les digo que también lean el apartado de definiciones de cada norma, me refiero a lo siguiente. Para efectos de la NOM 024, la definición de etiqueta es una. Para efectos de la NOM 050, la definición de etiqueta es otra. Para efectos de la NOM 004, la definición de etiqueta es otra. Y para efectos de la 141, su definición es otra. Entonces, para la correcta aplicación, siempre tenemos que tener relación, campo de aplicación y definiciones de cada entendimiento o de cada palabra que se pudiera citar en la NOM. Por eso les hago mucho hincapié. No se brinque en la parte de consultar las definiciones de las normas oficiales mexicanas. En este caso, si se dan cuenta del lado izquierdo, ahí pongo una imagen y yo les diría, ¿sabes qué? Pues no es un producto cosmético, digamos que está clasificado en la partida 3401 3001 y se trata de una crema desengrasante para manos, de esa que ocupan en talleres mecánicos. Y la acotación de la norma me dice únicamente productos cosméticos destinados a ser puestos en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, epidermis, sistema piloso, capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o con los dientes y mucosas bucales. Y si yo me lo pregunto de manera personal, ignorando totalmente la norma, ¿este producto es un producto cosmético? Yo diría, no, pero espérate. Hay que voltear a ver la norma que lo regula y la NOM 141, dentro de sus definiciones, el numeral 3.21 te define a qué se entiende por productos cosméticos. Y nos habla que los productos cosméticos son las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano. Epidermis, sistema piloso, capilar y uñas y órganos genitales externos o con los dientes y mucosas bucales, con el fin exclusivo principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar o prevenir las deficiencias o alteraciones en funcionamiento de la piel sana. Por eso les pido mucho que revisen las definiciones. Acuérdense que la interpretación y aplicación de las NOMS no va a ser a criterio propio. No es porque, yo lo vi con un taller ahí que dio TLC o porque me lo dijo tal persona y todo. No, no, no. Sino que quien te lo está comentando siempre te está citando a que hagas mucho hincapié al apego legal. A quien se encarga de estudiar esto siempre te va a dar la recomendación que voltees a ver realmente
el campo de aplicación de las normas y que interpretes de manera correcta el sentido y a lo que busca proteger la norma. Aquí tenemos otro caso, algo muy sonado en productos y servicios etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico. Los productos de aseo y de uso doméstico las vamos a encontrar en muchas de las fracciones cuando traigamos productos clasificados en la 3401, en la 3402 y decimos, ¿es de uso doméstico o no es? Y a veces, por ahorrarse el análisis de la norma, pudiera ser que en tema de clasificación se dijera, ¿sabes qué? Está sujeto al cumplimiento de la NOM 189, sin haberlo analizado. Pero la idea es que tú que me estás viendo tengas los elementos para poder hacer ese análisis y entrar a la NOM y decirle a tu comercializador, a tu agente aduanal o a la autoridad incluso, ¿sabes qué? Espérame, hay que revisar y hay que apegarnos a la norma. Realmente es un producto de uso doméstico, envasado para uso de aseo doméstico. Y aquí te vienen, ¿no? Las definiciones de productos de aseo de uso doméstico. Y te dice que aquel comprendió los incisos 327 o 328 y tenemos que leer el 317 y 328. Y a final de cuentas la definición se encuentra en el 319, que el producto de aseo de uso doméstico te lo referencia a lo definido en el 319, que son aquellos con sustancias o mezclas de sustancias que se emplean en forma directa o indirecta, independiente de su estado físico, destinadas a la limpieza, lavado e higiene de objetos, superficies y fibras textiles y que tiene por objeto desprender o eliminar suciedad y las manchas y proporcionar un determinado aroma o eliminar malos olores del ambiente, impartir un acabado lustroso a objetos y superficies y modificar y acondicionar la textura o cualquier otra característica de las telas. Desobstruir los ductos sanitarios de las aguas residuales y pluviales y demás de naturaleza análogo que determine la Secretaría. Cuando ves citado eso, lo demás que determine la Secretaría o sus atribuciones de la Secretaría, regularmente se va a relacionar que existe un criterio normativo de carácter vinculativo que se ha emitido para aclarar cierto punto dentro de una norma. Y en este caso, pues vemos que la NOM 189 de productos, de muchos de los productos clasificados en las partidas 3401 y 3402, dice, únicamente presentados en envases para la venta al por menor como productos de aseo de uso doméstico. Y pongo 6 productos diferentes. Ojo aquí. El primero, desde inicio, el mismo fabricante me está diciendo que está destinado a ser usado en talleres, en usos como más industriales, que tiene un grado de agresividad y de acción pues no destinado al uso doméstico, evidentemente. O sea, es un taller mecánico donde tenemos que retirar grasas y todo ese tipo de temas. Y aparte vendido en la cantidad que, bueno, al por menor no hay una definición como tal, ¿eh? No hay una limitante. O sea, yo puedo comprar el mismo producto que es el limpiador de pisos en presentación de 20 litros en una tienda de autoservicio y me lo venden de 20 litros, pues está presentado al por menor como producto de uso doméstico, pero las condiciones sí lo limitan. Aquí estamos viendo que es un grado industrial. En el segundo producto, pues aquí sí me causó también duda por el hecho de que sí, este ya lo considero como desinfectante. Digamos que no es desinfectante tal cual y que es un producto de limpieza general. El tercero, pues evidentemente la marca y el grado y el marcado del producto te dice que es un grado industrial, que es un limpiador industrial. Entonces, poco lo puedo relacionar con uso doméstico. El tercero también es un desengrasante, al igual que el primero, pero el tercero ya vemos que en las figuritas que presenta el marcado, y te dice limpieza a tu alcance para todo. Y vemos que hace referencia a algunas actividades domésticas que sí se pudieran interpretar, entonces que sí es aplicable la norma. En el cuarto producto vemos que es un producto un poquito ya más especializado, es un limpiador y desengrasante y que tiene ciertas aplicaciones muy específicas y que aunque pudiera utilizarse en el hogar o de uso doméstico, su aplicación es diferente, entonces cada caso es aislado. Ahorita con certeza no te puedo decir así por simple imagen si la aplica, no la aplica, en algunos muy evidente, por ejemplo en el último artículo, en el fabuloso pues te digo, sí, sí la aplica. O sea, es un producto que pues continuamente vemos.
pero cada caso es específico, lo tenemos que revisar a detalle y entender qué es lo que realmente persigue la norma. Aquí vamos a entrar en normas de certificado. Me voy a ir un poquito rápido, esperemos que alcancemos preguntas, pero creo que es algo muy importante y que es de mucho interés para ustedes. Vamos a analizar unas normas muy comunes que vamos a encontrar dentro de muchas fracciones. Y ojo, y bien importante, vamos a llegar a encontrar normas oficiales mexicanas, una infinidad contenidas en una fracción, regularmente en fracciones arancelarias residuales. Un ejemplo, 85, 43, 70, 99, lo acompañan como seis normas oficiales mexicanas, pero si yo traigo un sensor inductivo que por reglas de clasificación se clasifica en esa fracción y analizo únicamente las acotaciones de únicamente productos tal, aunque veamos una infinidad de normas, hay que tomarnos el tiempo para leerlas a detalle. Y si habláramos de un sensor inductivo que se clasificara en esa fracción, les puedo asegurar que no le aplica ninguna norma, aunque veamos seis normas de por medio en la fracción, pero hay que ser muy precisos y contar con los elementos para asegurar que efectivamente no se les tiene que aplicar. NOM 003, productos eléctricos, especificaciones de seguridad. Estas normas ya son de certificado. Tenemos que tener un certificado para garantizar su cumplimiento, el cual se tiene que presentar al momento del despacho. Su objetivo, pues, es proteger proteger las especificaciones eléctricas de los productos y las especificaciones de seguridad que deben de contemplar. Para pronto, esta norma es la que regula que, nos vamos a ir en este caso específico porque voy a hablar de él, que los ventiladores que tenemos en casa, el que tenemos en la oficina, incluso el que pudiera estar ahí en el área de trabajo, en una bodega, que no hagan cortocircuito, que cumplan con las condiciones y métodos de prueba que establece la norma. Pero si se tratara de equipos altamente especializados o que no cumplen con esas condiciones de lo que persigue la norma, ¿qué hacemos? Y entra la incertidumbre, ¿no? Porque simplemente así te pueden decir, está sujeto al cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque no existe una acotación que te lo excluya y otra porque tampoco existe alguna otra alternativa dentro del campo de aplicación de la norma. Pero regresamos a los criterios normativos de carácter vinculativo y aquí en este boletín emitido por Dirección General de Normas te dice que ventiladores, sopladores, extractores y equipos de ventilación y su campo de aplicación de la NOM 003 SCFI 2014. Vamos a hablar en específico porque este boletín hace hincapié a la fracción arancelaria 8414-5999. En esa fracción no vas a encontrar una acotación que te diga únicamente de uso industrial, o perdón, únicamente uso doméstico, o excepto los de uso industrial. No hay. Pero si tú buscas y te tomas la molestia de analizar y de buscar alternativas, vale mucho la pena tener un sistema que pudiera correlacionar todo eso. Hay varios, pero sí, si te dedicas a esto, sí vale la pena y también buscarlos en internet, no limitarte. Igual, si en algún momento a alguien le interesan, con todo gusto pudiera compartirle esta compilación que están disponibles de manera pública, ¿no? Te dice, en razón a lo anterior, la importación de mercancías denominadas ventiladores, sopladores, extractores y equipos de ventilación identificados en la fracción arancelaria 8414-5999 de uso industrial, aquí sí te lo aclara en el boletín, de uso industrial que se incorporen a otros productos y aquellos que se utilicen en lugares donde prevalezcan condiciones especiales tales como la presencia de una atmósfera corrosiva o explosiva, polvo, vapor o gas se encuentran excluidas del campo de aplicación de la NOM 003 SCFI 2014, por lo que en estos casos no se requiere contar con una resolución emitida por Dirección General de Normas, debiéndose declarar en el pedimento la clave del identificador EN con el complemento ENOM de conformidad con el apéndice 8 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior del Servicio de Administración Tributaria. Justamente ahorita veía una operación de eso. Vas a poner la fracción en tu sistema de captura de pedimentos, te va a sugerir o te va a botar la ventana de aplicación de la norma, le pones que no la quieres aplicar, le pones por criterio de NOM y en el momento del cuarto identificador le tienes que poner 235 haciendo la cita al numeral donde se excluyen. Aquí les pongo un ejemplo gráfico.
cuáles a simple vista y a mi percepción, hasta este momento te pudiera decir, no tienen que garantizar el cumplimiento de la NOM 003. Este tipo de productos, aunque la norma te lo pida, existe este boletín aclaratorio donde te dice que si cuenta con ciertas condiciones, pues no estás obligado al cumplimiento. Entonces, eh, se los pongo acá, pueden tomarle screen porque es un caso muy común. Le pueden tomar screen. Si llegan a presentar este caso, pueden pedirle a quien se lo solicita el certificado que si te apoyan a revisar el boletín emitido por Dirección General de Normas, perdón, por SNICE, por SINEC, donde el boletín DGN-0011 aclara que no le es aplicable. Oye, ¿me ayudas a revisarlo? Porque pues yo traigo equipos altamente especializados o que son para incorporación, son ventiladores, caen en esta fracción, te entiendo, pero hay un criterio que te dice que no estoy obligado al cumplimiento de esta norma de certificado. ¿Y en qué casos no? Tengan mucho cuidado. Esto es muy común. Aunque el ventilador de repente de manera comercial ostenta grado industrial o de uso industrial, tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen, en la primera imagen del lado superior izquierdo, que te dice ventilador industrial de pedestal. A lo mejor industrial es el desempeño, pero su uso no deja, no me limita a que lo puedo usar en casa, trabaja en los voltajes y en los parámetros de uso doméstico, incluso los encuentras en el hogar, en oficinas. Entonces, no es como ese tipo de ventiladores que se encuentran excluidos, al igual que el otro resto de los equipos. Y ojo aquí, en la imagen tercera, la que se encuentra en el lado izquierdo, en la parte inferior, está el extractor de aire, ventilador industrial, que pareciera ser que se incorpora, pero aquí yo tendría mis dudas, la verdad, porque aquí yo veo una clavija con una toma de corriente a 127 voltios que puedes conectar de manera deliberada en cualquier parte del hogar y que funciona con energía o con la red de uso doméstico. Pudiera ser que pudiera soportar atmósferas corrosivas o eso, pero tendríamos que tener bien la información técnica y bien seguros de lo que queremos aplicar o exceptuar. NOM 019, esta norma la encontramos mucho, es el mismo caso, la misma consulta que nos enfrentamos y que con todo gusto les apoyamos a atender. Hay que revisar y también hay que tener los elementos para poderla exceptuar. Esta norma, pues establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los equipos de procesamiento de datos y equipos relacionados que se comercialicen en el territorio de Estados Unidos mexicanos. Esta norma la vamos a encontrar mucho en la partida 8471 y en otras partidas donde se clasifican este tipo de productos. Creo que hemos visto este tipo de adaptadores. Estos adaptadores, pues clasificados regularmente o muy común o que por reglas de clasificación los he ubicado en 84, 71, 80, 91, 02 como adaptadores destinados para ser conectados a una máquina de tratamiento y procesamiento de datos, evidentemente. No existe una excepción del cumplimiento de la NOM a menos que no se presenten en su carcasa. Te dice, si no viene presentado en su propia carcasa, no le aplica la NOM, pero si viene en su carcasa, sí le aplica la NOM. Entonces la acotación te deja pensando, pues bueno, este viene en su carcasa, entonces sí le aplica. Pero también vale la pena voltear a ver la regla 2411 de Secretaría de Economía, donde vienen unas excepciones. Y en el numeral 16 te dice que las mercancías electrónicas que sean operadas por tensiones eléctricas inferiores o iguales a 24 voltios, sujetas al cumplimiento de la NOM 019, seguridad de equipo de procesamiento de datos. La 2411 te habla de las excepciones, en qué casos no vas a aplicar NOMS. Ahí date la vuelta, revísalas, son varias las opciones que tienes en diferentes normas. Pudiera ser que a lo mejor dentro de tu situación encaje con alguna de ellas, revísalos. En este caso nos está diciendo el numeral 16 que la 019 no aplica si es inferior a 24 voltios. Regularmente la tensión de la toma de USB o estas tensiones son de 5 voltios aproximadamente en corriente continua. Entonces no les aplica y se exceptúan con el EN16. NOM 002 con agua, esta norma sale a relucir
ya tiene unos añitos, es lo que regula las tazas de baño, válvulas de admisión, válvulas de descarga, sellos obturadores, fluxómetros de uso sanitario que se fabrican, se importen y comercializan en los Estados Unidos mexicanos. Nuevamente la nomenclatura. Digamos que yo traigo un empaque de plástico o un empaque de hule para uso automotriz y esta norma sale a relucir y se mete en las fracciones 39, 26, 90, 99 y 40, 16, 93, 04, donde se clasifican las empaquetaduras de plástico de hule, porque también ahí se van a clasificar los sellos obturadores o estos empaques que aquí les expongo de manera gráfica, que van en las tazas de baño. Entonces te dice que las fracciones arancelarias susceptibles de clasificarse, el sello obturador flapper es 39, 26, 90, 99, 01 cuando es de plástico, 40, 16, 93, 04 cuando es de hule, 84, 81, 90, 05, 03 cuando es considerado tiene un alcance de ser parte de válvulas de grifería sanitaria de uso doméstico. Entonces si llega la consulta y de repente sale la duda a relucir. Oye, me pide una NOM de Conagua de certificado, ¿la debo de cumplir o no la debo de cumplir? Y les puedo preguntar así con esta imagen, ¿el empaque que traes es destinado para este uso? No, entonces pues vale la pena nada más con que leas el campo de aplicación y la acotación e investigues un poquito dentro de la norma para que tenga los elementos para exceptuar la norma. La NOM 093, mismo caso, se sale a relucir mucho ahora en las válvulas, en la partida 84-81 te habla cuáles son los requisitos que debe de tener el tipo de válvulas de relevo de presión. Y entonces de repente clasificamos una válvula solenoide neumática 84, 81, 20, 99 Nico 03, eh, operadas de manera automática, ¿no? Por un actuador. Y sale esta norma. O sea, la fracción arancelaria me dice que debo de cumplir esta norma. Pero te dice la acotación únicamente relevo de presión. La mía es una válvula neumática solenoide, no es de relevo de presión. ¿Cómo puedo saber si es de relevo de presión? Bueno, esta norma hasta trae los dibujos. Aquí te especifica de manera gráfica qué condiciones deben de tener este tipo de productos regulados por esta norma, cuáles son las condiciones, cómo las puedes identificar, cuáles son las partes principales o componentes que identifican el tipo de válvulas reguladas por la norma. Y pues aquí se los pongo más a color. ¿Cuáles son? Son esas válvulas. Si tú no traes de esas válvulas, no te preocupes. Tu mercancía está exenta del cumplimiento de esta norma. Aquí les digo cuáles son las que se encuentran exceptuadas. Tenemos válvulas de retención, válvulas de compuerta, válvulas operadas por palanca, válvulas direccionales hidráulicas. Y estas no se encuentran reguladas por la NOM 093, aunque la fracción te lo pida. Tú no la tienes que cumplir porque no es de lo que persigue la NOM, no es un producto que tú tengas que o que busques encajar con la NOM. Si no le corresponde, no le corresponde y no te preocupes, solamente ten los elementos, estudia la norma, analízala y busca exceptuarla. Mm, aquí tenemos la NOM 001, requisitos también de pruebas de aparatos electrónicos, seguridad y prueba. Tenemos dentro de las exclusiones fuentes de poder o alimentación interna. Les quiero hacer también aquí un hincapié. Aquí hay una infinidad, para exceptuar. Aquí hay una infinidad, no voy a ir muy rápido. Pero aquí les pongo en negritas fuentes de poder o alimentación internas. Y después viene la NOM 058 que nos regula las fuentes luminosas artificiales con propósitos de iluminación. Las dos son de certificado y aquí les pongo un ejemplo. La fracción 85044099, fuente de poder de uso industrial para uso en tableros de control de mando para válvulas electrónicas. Puede ser que esta fuente de poder tenga otro fin alterno. Yo ya lo dictaminé, lo revisé, dije, bueno, pues esta fuente de poder es para uso interno en tableros de mando para válvulas electrónicas. Y dice la NOM 001, únicamente equipos electrónicos, pues sí es electrónico, excepto fuentes de alimentación externas para exteriores, fuentes de alimentación para luminarios y fuentes de poder o alimentación internas. Y esto va a ir dentro de y no va a estar expuesto, pues no es aplicable en la norma, ¿verdad? Y aquí te dice también, excepto fuentes de alimentación para luminarios. ¿Por qué? Porque hay otra norma que lo regula y es la 058.
y te dice la norma 058. Únicamente los que operan con una tensión o intervalo de tensión de alimentación hasta 1000 voltios en corriente alterna a 50-60 Hz de frecuencia y 250 voltios de corriente directa. Si nos vamos a este intervalo de tensión, pues posiblemente sí se regule esta con la NOM 058, pero acuérdense qué es lo que persigue la norma. En el numeral 1.2, la 058 te dice, la presente norma oficial mexicana es aplicable a los controladores para fuentes luminosas artificiales con propósitos de iluminación en general, incluyendo los de uso en interiores, exteriores y alumbrado público. Si no está destinado esta fuente de poder para luminarios, pues no tengo que cumplir la NOM 058, entonces lo puedo exceptuar con el numeral 1.2 de la propia NOM 058. Y al final encontramos la NOM 024 electrónicos, pues ya en este caso es una NOM de etiquetado y la cumplimos. Ya esta es la última planilla, hay alternativas para la importación, el tiempo se nos está acabando. Ojalá en otro trueque exista la posibilidad. Tenemos las unidades verificadoras autorizadas para temas de etiquetado, el uso de la fracción 9 bis en la regla 2411. También denle una vuelta, volteenla a ver. Hay ciertos requisitos que se debe cumplir para poder utilizar este privilegio y carta de justificación técnica de exclusión de la NOM. Si bien este punto me gustaría hacer hincapié, este punto de la carta de justificación, pues dice, a veces el agente banal te la pide, pero ¿por qué te la pide? Acuérdense que el agente banal está en todo su derecho y también obligación de blindar la operación. Y a veces es muy difícil tener que batallar con el personal en aduanas y decirle, oye, ¿sabes qué? Este motor es un servomotor que funciona por modulación de pulsos y no es un motor que funciona por tecnología de jaula de ardilla, de lo que persigue la NOM 014, la 016, y la autoridad te puede decir, ¿y tú cómo sabes eso y yo cómo sé eso? O sea, ¿quién dice? ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Pues lo voy a muestrear o voy a mandarlo a analizar y hasta que tenga una resolución. Podemos perder tiempo, días, semanas, y es mejor solicitar una carta de justificación técnica para la exclusión de la NOM. ¿Sabes qué? Ya hay un organismo certificador autorizado, registrado, que me está emitiendo una carta donde dice que mi producto no le es aplicable esta NOM, te la digitalizo en el pedimento y si tienes dudas, consúltala. Él está autorizado para emitir ese criterio, entonces él es el especialista y ya me está diciendo que no es posible certificarlo porque no es lo que persigue la norma. AF, aquí hay que tener mucho cuidado si la fracción la tiene autorizada en caso de ser y Bayers, en la regla 721. Y gestionar ampliación de titularidad son temas que podríamos revisar en otra situación, ahorita ya no me da el tiempo. Pero por último, pues aquí les dejo mis datos de contacto si requieren algún apoyo, un soporte. También se pueden acercar aquí a la agencia banal, hacer la consulta. Bueno, igual si no, de manera aislada, pues también ahí están mis datos, ¿no? Con esto estamos concluyendo y pues Muchísimas vamos a ver. gracias, Oscar. Y como bien comentan en el chat, sí es un tema bastante extenso, sí hay muchos temas que también son parte del cumplimiento de estas normas oficiales, pero que definitivamente sí le estaré pidiendo a Magdalena que si nos apoya a programar una futura sesión con todos esos apartados, sobre todo los que vimos al finalizar, ¿no? Las unidades de verificación, las excepciones, las cartas técnicas, etcétera, donde ya pudiéramos entrar más a detalle, porque definitivamente es algo que no se puede cubrir como quisiéramos en una sesión de una hora. Así que muchísimas gracias, Oscar, porque aparte que fue dinámica, el que nos ayudaras con ejemplos enriquece muchísimo la presentación. Y si gustas, antes de cualquier otra pregunta, veo algunas que sí tú estuviste contestando a lo largo, pues de cierta manera, pero también quiero Ujú. aprovechar por si alguno de nuestros panelistas, en este caso Héctor, quiere agregar algo más, darle un breve espacio de tiempo para que nos pueda comentar. Claro, yo de mi parte me da muchísima pena, Oscar, que don Máximo no se haya podido quedar porque tenía un evento que justo era a las 7 de la noche, así que de todos modos, como él siempre, haciendo un reconocimiento a tu aportación, me encantó la plática, como lo está comentando Elvia, fue muy dinámica, muy ilustrativa y nos dejaste con ganas de más. De tal manera que evidentemente va a haber oportunidad para volverte a escuchar. Te hago una pregunta. Yo no recuerdo que hayas comentado el tema relacionado con los acuerdos de reconocimiento mutuo, que recuerdo que ya habíamos avanzado en ese tema. ¿Cómo vamos ahí?
Tenemos acuerdos de reconocimiento mutuo, ya se establece dentro de la ley que se haga el reconocimiento cuando pues, la norma ya cumple con las condiciones. Ahorita el caso más latente que traigo es la ampliación de titularidad, ¿no? Pues el producto ya se encuentra certificado y pues ahora sí que es un caso muy especial, digo. Quisiera platicarlo ahorita, pero creo que me voy a enganchar, maestro, y nos vamos a ir cerca de media hora más. Ahí te lo Eh, dejamos de apunte para la próxima. claro que sí, lo Y vamos para la parte a 2, que exponer. sin duda ya vamos a ir apartando espacio, Oscar. Ya está tomado en consideración. Sí. Y Pues pues muchísimas muchísimas gracias. gracias. Gracias, Héctor, como siempre, por ser parte de esta comunidad y enriquecer con tus aportaciones. Muchísimas gracias, Oscar. Es un gusto y también es un honor y un gusto que seas parte de la comunidad de Trade and Law College. Me dio muchísimo gusto escuchar. Y si me permites, te voy a presentar y te voy a hacer entrega de este reconocimiento virtual en donde dice, hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al licenciado Oscar Salgado Román por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Normas Oficiales Mexicanas y su debido cumplimiento en la importación. El día de hoy, 30 de julio, firmado por nuestro presidente, el doctor Octavio Latorre, y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias y fue un gusto haberte escuchado. Espero verte en esta segunda parte, que me toque estar presente para también enriquecerme con toda tu experiencia y lo que nos compartes. Gracias a todos los que se sumaron, Gracias. a los que siguen participando, a los que mandan sus reacciones. Me dio mucho gusto saber que este tema sin duda nos enriqueció a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bonita tarde. Buena tarde a todos y gracias por conectarse. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.